los falsos sacerdotes infiltrados en la Iglesia Católica para hundirla desde dentro. Esto es real. Fue denunciado por alguien que operó la infiltración. Sería bueno considerar el testimonio de Béla Dodd. Béla Dodd se desempeñó como asesor legal para el Partido Comunista en los Estados Unidos de América, hasta su conversión al catolicismo, después de la cual se pasó el resto de su vida en penitencia por su papel en la infiltración comunista en la Iglesia Católica. ¿Quién fue Béla Dodd? María Assunta Isabella Bisonno nació en un pobre pueblo italiano del sur, y sus padres emigraron a Estados Unidos. Desde el principio, Béla amaba la escuela, ya que tenía una mente rápida, y pronto fue lo suficientemente competente en su nuevo lenguaje, que se convirtió en una líder de la clase. Los Bisonno se consideraban católicos, pero las dos iglesias católicas cercanas a Westchester eran atendidas por católicos irlandeses y alemanes, y ellos no parecían encajar con su italianidad. Así, poco a poco, a medida se hicieron menos italianos, también se hicieron menos católicos. Béla fue educada en su fe, pero ella siempre supo que había algo que faltaba en su vida. En la secundaria se destacó especialmente en inglés y ciencias, y ganó muchos premios. Y en la graduación fue seleccionada la chica más popular de la clase. Ella ya había desarrollado un interés por la política y se expuso a los asuntos sociales cuando leyó el periódico socialista The Call, traído a la escuela por un compañero de clase. Su formación posterior incluye un grupo de chicas que eran altamente intelectuales y preocupadas por los problemas sociales. En junio de 1924 se graduó en el nivel terciario con honores. Béla comenzó la enseñanza de Historia y estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, uno de los focos de pensamiento liberal. Béla recibió en 1927 su título de maestría en Columbia y se inscribió en la Escuela de Derecho de Nueva York. Cuando llegó la Gran Depresión de 1929, tomó una posición de asistente legal con una empresa de prestigio en la ciudad de Nueva York, en la preparación para los exámenes de la barra. En 1930, John Dodd, 10 años mayor que ella, le pidió que se casara con él. También él era un librepensador, pero muy diferente a Béla. Él era del sur, de Georgia, e ingeniero. En 1932, tanto John Dodd y la familia de Béla habían sentido el impacto de la depresión. Debido a esto, Béla regresó a su pueblo de profesora de historia en Hunter College. Allí se convirtió en una activista en la organización de la universidad para buscar justicia para los maestros en la esfera política. Béla no se convirtió rápidamente en comunista. Ella no estaba interesada en la dictadura del proletariado. Debido a su experiencia en la organización de sindicatos, Béla fue elegida representante legislativo de la Federación Americana del Trabajo, de la legislatura de Nueva York. Este movimiento la hizo valiosa para el partido, mientras el Partido Comunista se hacía más y más potente en los sindicatos de maestros de Nueva York, así como en la central sindical, debido a que ella empezó a pasar más tiempo de trabajo en los sindicatos, entre 1936 a 1938. Béla dedica cada vez menos tiempo a sus tareas de enseñanza en Hunter. En este momento, en 1939 y principios del 40, los comunistas estaban infiltrados en todos los sindicatos de Estados Unidos. Béla estaba profundamente comprometida con el comunismo en ese momento, aunque, irónicamente, ella todavía no se había convertido oficialmente en miembro del partido. Pero ya se había divorciado. Cuando su madre murió, Béla finalmente se dijo que era hora de que se declarara públicamente su afiliación comunista, que fue en 1944, y fue hecho con gran pompa en la convención del partido. Inmediatamente escaló meteóricamente en la estructura del partido, pero purgas internas y luchas por el poder llevaron a amigos íntimos suyos a caer en desgracia. 2 veces fue llamada ante las juntas para ser interrogada. Por último,
el 17 de junio de 1949, fue expulsada formalmente con el argumento de que estaba contra los negros, contra los puertorriqueños, era antisemita y antilaboral. Fue tan sonado el caso que tanto el New York Times como el comunista Daily Worker cubrieron la historia de su expulsión. Bella Dodd abre los ojos. Su libro Escuela de la Oscuridad de 1954 revela que el comunismo era un engaño perpetrado por los financistas para controlar al hombre común y avanzar hacia la tiranía mundial. Dodd describe al comunismo como un culto secreto extraño, cuyo objetivo es la destrucción del Occidente, es decir, la civilización cristiana. Dijo que millones de idealistas ingenuos eran engañados con el pretexto de ayudar a los pobres, pero que a los líderes solo les preocupaba el poder. Cuando a Bella se le abrieron los ojos, se dio cuenta de que, con los mejores motivos y el deseo de servir a los trabajadores de mi país, miles como yo habíamos dado lugar a una traición a estas mismas personas. La conversión de Bella Dodd. Bella Dodd finalmente volvió al catolicismo de su infancia, se convirtió. Ella había rechazado su fe en la vida adulta y finalmente volvió a la iglesia bajo la guía del obispo Fulton Sheen en 1952. Murió en 1969. Ella estuvo influida porque los comunistas le habían presentado constantemente a la Iglesia Católica como reaccionaria, totalitaria, dogmática, pasada de moda. Durante años estas palabras se han utilizado para generar miedo y odio a la gente como yo, decía. Cuando se reunió con el obispo Sheen por primera vez, la llevó a una pequeña capilla en su casa a rezar ante una imagen de la Virgen y le dio un rosario. Dodd vio cómo le había sido lavado el cerebro por el partido. Una fuerza dominante, agresiva, que contenía muchas características malignas de la sociedad, materialista existente, en la que la vida individual y la libertad eran prescindibles a los intereses de la clase. Ella pensó que la liquidación del enemigo era necesaria, hasta que la gracia de la verdad le demostró lo equivocada de su forma de pensar. Las revelaciones de Bella Dodd sobre la subversión dentro de la Iglesia. Un artículo del año 2000 relata cómo Dodd y su asociado, Douglas Hyde, reveló el plan para la subversión comunista de la Iglesia. El excomunista y convertido Douglas Hyde ya había revelado en la década de 1930 que la dirección comunista había emitido una directiva en todo el mundo para la infiltración de la Iglesia Católica. Es así como Dodd dio un testimonio voluminoso sobre la infiltración comunista de la Iglesia y el Estado ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas en la década de 1950. En el año 1953, Bella fue llamada a dicho comité del Congreso. Juró ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado que había un gran número de los comunistas en las oficinas legislativas en el Congreso y en una serie de grupos que asesoran al presidente de los Estados Unidos. También declaró sobre la infiltración comunista de los sindicatos en el país y sobre su experiencia personal para asegurar puestos a miembros del partido en los sindicatos. Tal vez lo más alarmante de todo fue su testimonio de que durante su tiempo en el partido, más de 1.100 hombres habían sido puestos en el sacerdocio para destruir la Iglesia desde adentro. Y dijo que en este momento se encuentran en los lugares más altos de la Iglesia. Unos años más tarde, en una conversación con su nueva amiga católica, Alice von Hildebrand, Bella le dijo que hay 4 cardenales en el Vaticano que están trabajando para los comunistas. Muchas gracias por tu atención y por haber visto este vídeo hasta el final. Solo me queda pedirte que ores por el sueño de Tectón, el hogar de San José. Estamos intentando abrir este hogar, que pretende ser un hogar de misericordia, para ayudar a las personas necesitadas. Un hogar para acoger a los pobres y darle los medios para encontrar un trabajo, una estabilidad. Pero, además, que el paso por este hogar signifique un encuentro con Cristo, un acercamiento a la vida de la gracia de Dios. Por todo ello, te pedimos oraciones para que este hogar sea una realidad. Y te pedimos que entres en nuestra web www.tecton.info y te informes de este hogar. Y si puedes ayudarnos,
no solo con tus oraciones, que es lo más importante, sino también con tu donativo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.